Ese legendario general estadounidense Michael Flynn acaba de pedir a Estados Unidos que abandonen la OTAN. Es hora de que Estados Unidos se retire de la OTAN, que se centre en los enemigos que están dentro de nuestras fronteras. La OTAN nos necesita y nosotros no a ellos, ¿no? O sea, fuertísimo, amigos. Vean acá, ¿no? Aquí es donde lo comenta con Bill Hicks o bueno, Alex Jones. Yeah, I posted the other day that I thought that lo había puesto el otro día, que yo ya estaba viendo el final de la OTAN, y la razón por la que fue creada fue después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento que no había otra organización seria que se considerara. Y ciertamente considerando esto de empezar a jalarnos fuera de la OTAN, y donde literalmente después de eso me han estado enviando un sinfín de notas de amenazas contra mi vida, pero esa es la clase de sinsentido. Y la Unión Europea es la OTAN, y la OTAN es la Unión Europea, y la Unión Europea y su liderazgo lo que está queriendo hacer es, ahí está esta gran fotografía que te dirá muchísimo. Hey, keep fighting, keep going. Donde le dicen, oye, ¿sabes qué? Sigue peleando, sigue manteniendo esta cuestión, porque es dinero. Y donde hay un complejo industrial, militar y financiero en Europa, justamente como lo que tenemos también aquí en Estados Unidos de América, y donde ambos están trabajando en colusión para mantener al coco, que es Rusia. Y todo esto está sucediendo mientras que Rusia sigue todavía avanzando hacia el paraguas de China. Y donde ya cuando terminen completamente en aquel paraguas vamos a tener un formidable enemigo, adversario, que son poderes nucleares mayores, exactamente, supercargado, los BRICS, porque toda la política estadounidense era no querer acercar a todos ellos. Y, ¿sabes por qué los globalistas van en contra? ¿Sabes? En contra de todo esto eurocentrista, a pesar de que ellos están peleando contra los chinos. Porque ¿acaso están pensando nada más en una sola dimensión? Oh, sí, ¿sabes? Una vez más, esto es una guerra sin reglas. Los globalistas, lo que está pasando aquí es que literalmente ellos, estos globalistas, son un solo bloque, donde BRICS es parte de esto, es lo que dice el general Flynn. Tómenlo con pinzas, pero vean. Porque sí, literalmente los globalistas están empoderando a China. En una muy gran manera, porque tú ves a China como esta estrella que viene para el siguiente siglo, y donde el liderazgo globalista quiere trabajar muy cerca de ellos. Claro, y ahora que están completamente alineados con China, ¿por qué quieren atacar a Rusia? Cuando ellos están literalmente enviando a Rusia a los brazos de China. Así que los chinos deberían de ser lo suficientemente sofisticados para poder reconocer esto, ¿no? Sí, y mira, uno de los comentarios acerca de la Unión Europea y países como el Reino Unido y Francia, ¿sabes? Eso es exactamente lo que quieren. Y donde, por ejemplo, van del 10 al 20% de popularidad en el caso de Francia, Macron, o el Reino Unido para Starmer. A ellos no les importa, porque continuarán moviéndose en la dirección de esta posición. A ellos no les importa su gente, lo único que les importa es estos globalistas que les dicen qué hacer, ¿no? Y lo que les dice el WEF en Davos, ¿no? Ahí está, pongan eso en contexto también. Un punto ahí a tocar, pero tómenlo nada más con cuidado. Ahora, Trump, Europa dice, apoyen Ucrania hasta que gane, ¿no? A ver, ustedes paguen. Sabes que ellos deberían de apoyarlo, Europa. Sabes, yo soy amigo de todos ellos. Yo no tengo realmente enemigos. Soy amigo con ellos. Pero sabes que ellos realmente los conozco bien. Algunos son amigos, algunos Conozco a los buenos y a los malos líderes.
Hay algunos muy estúpidos, pero no están haciendo un muy buen trabajo en muchas maneras, porque hablan demasiado y no producen. Al tema de estar hablando de Ucrania, solo hablan. Pero déjame te digo esto, que la guerra sigue y sigue. 4 años ya. Y esta no es mi guerra, esta es la guerra de Biden. En términos de Estados Unidos. Es una cosa muy triste. Y sabes, la única razón por la que me importa es porque odio ver todas estas personas jóvenes que están siendo machacadas, ¿no? O sea, amigos, ya la situación, ya estas cuestiones en contra de Europa, ¿no? Vean acá. En mi opinión, muchos de estos países ya no van a ser países viables, ¿sabes? Por sus políticas de migración son un desastre. Si tú ves París, es un lugar muy diferente a lo que yo conocía de París. Si tú ves Londres, donde tienen un alcalde que se llama Khan, que es horrible, es incompetente, un enfermo y disgustante, hombre. Es un lugar muy diferente. Londres, amaba Londres y tengo odio tener que ver cómo está sucediendo todo esto, ¿no? O sea, amigos, palabras durísimas. O sea, esto es una ofensa aquí en China y todo, pero ya se acabó, ¿no? Sí. Europa intentó vender a Zelensky como Churchill de Kiev, y Trump acaba de decirle al mundo que se parece más a P.T. Barnum, un showman que dirigía un circo con temática democrática sin los inconvenientes de las elecciones. En una entrevista se le cayó la máscara. Trump no anduvo de puntillas, denotaba: mira, hace mucho que ya no hay elecciones, llega un punto en el que ya no somos ya no es una democracia, es hora de celebrar elecciones. Están usando la guerra para no celebrar elecciones, y los ucranianos tendrían que tener esta opción. Es un presidente de Estados Unidos que declara públicamente lo que Europa pasó años prohibiendo a sus ciudadanos decir: que Zelensky no es elegido, que gobierna por decreto de guerra, mientras que predica democracia a los donantes que financian su supervivencia. Porque literal, decir esto en Europa ya te manda a la cárcel. Decir esto en Europa es una posición en donde ya no es un juego donde nada más, bueno, te van a bloquear las plataformas o te van a hacer shadowban, ¿no? O sea, ya es una cuestión. Y con estas palabras, todo el edificio moral de la cruzada europea en Ucrania se derrumbó. Trump no se detuvo en la legitimidad. Rusia tiene la sartén por el mango. Tienen que empezar a aceptar las cosas. Pero esta detonación más profunda estaba dirigida a la propia Europa. Trump descargaba las humillaciones sobre todo un continente, porque la mayoría de las naciones europeas están en decadencia, son débiles. Europa ya no sabe qué hacer. Esas frases, Trump expuso el miedo más profundo de Europa, que tras esta teatralidad moral se esconde una clase dirigente rusófoba, vacía de contenido, de que confunda la psicosis con la estrategia y la postura con el poder, porque durante años estos mismos eurócratas llevaron a Europa a la ruina económica, preparándose incluso para poder hacer estallar lo que quedaba de este orden financiero posterior a la Segunda Guerra Mundial, solo para preservar la farsa, enfrentarse a Rusia. En su desesperación casi adicta, ahora se dedican a robar activos soberanos rusos, que es una maniobra tan temeraria que amenaza los cimientos mismos de un esquema Ponzi, porque cuando los europeos han empezado a cuestionar esta locura, Bruselas respondió con una represión orwelliana. Utilizaba a la DSA como arma para silenciar la libertad de expresión, e incluso exportando la censura al otro lado del Atlántico, ¿no? Que es donde ya Estados Unidos dijo: ni te atrevas, ¿no? Porque vienen reparaciones, y si tú le haces algo a cualquier estadounidense o afectas cualquier entidad, ciudadano, empresa, lo que sea estadounidense, intereses estadounidenses, por estas leyes van reparaciones. Todo esto es sofocar el momento de la verdad sobre la guerra, que finalmente traspase al muro de la propaganda. Líderes europeos saben que la paz implica un ajuste de cuentas por sanciones que inmolaron la industria, por el suicidio energético que llevó a la bancarrota de sus hogares, por la deuda nuclear que hipotecaba su futuro, y por las mentiras que se dicen a diario para ocultar el colapso militar. Porque vean el caso de Alemania, donde literalmente desmantelaron las plantas nucleares
nucleares o pretexto de que, y es que qué miedo, eso no es energía verde y no sé qué tanta chorrada, y donde había las campañitas con personajes como Greta Thunberg empezando ahí, es que necesitamos el neto cero y que no sé qué tanto, y al final, ¿en qué acabó? Rusia no derrotó a Europa y Europa se derrotó a sí misma, consumida por el delirio rusófobo, justificando cualquier política, por suicida que fuese, siempre que alimentasen su delirio de supremacía moral, y por esto Europa teme más a la paz que a la guerra. La paz conlleva responsabilidad, la paz revela traición, porque cuando Trump dijo que Europa se está deteriorando, estaba diagnosticando una visión de un mundo que se derrumbaba bajo sus propias contradicciones. Cuando decía que Europa es débil, no se estaba burlando, estaba reconociendo un continente que externalizaba su soberanía a Washington y que ahora grita en pánico mientras que Washington se aleja. Zelensky pues ahora es el símbolo y el espejo de todo lo que Europa apostó y perdió, ¿no? Y que las mismas palabras de Friedrich Merz dice: el futuro de Ucrania es el futuro de Europa. Ahí está, el espejo, no elegido, corrupto, sin opciones. La historia nunca se dejó engañar, porque el colapso no comenzó con la entrevista de Trump. Su entrevista simplemente dijo en voz alta lo que en realidad ya había escrito: que Ucrania nunca pudiese ganar, que Europa no podría liderar y que Zelensky no puede escapar de un mandato que ya no tenía, que todo el proyecto atlantista se construyó sobre el mito demasiado frágil para sobrevivir al contacto con el mapa. Y a medida que el humo se disipa, este ajuste de cuentas se enfoca. Una Europa despojada de sus fantasías, un liderazgo expuesto en su impotencia y un presidente títere ucraniano que descubre una vez que la legitimidad se le evapora. Incluso los aplausos preestablecidos se desvanecen, porque cuando Washington deja de creer la historia termina. Ese es el momento en el que hemos llegado. La autoridad prestada de Zelensky ya se agotó. La unidad fabricada de Europa está agotada y la narrativa de la guerra que mantuvo a todo un continente como un rehén se ha derrumbado bajo la arquitectura de su propia psicosis. Y mientras Trump dice la verdad que Europa pasó años reprimiendo, esta escena final se vislumbra. Un occidente obligado a enfrentarse no al enemigo que le imaginaba, sino a las ruinas de las ilusiones que construyó para sí mismo, ¿no? Ya está. Y aquí estaba, ¿no? Diciendo político. La persona más poderosa dentro de Europa, el número uno, es Donald Trump, ¿no? Político. Al parecer Merz es el más influyente que Putin y Ursula, curioso. Y sinceramente pensé que decía... Miren, el número 2 es Mette Frederiksen, la estrella del norte. Friedrich Merz el tercero, el radical reluctante, Marine Le Pen, el caballo de la guerra, ¿no? Es la cuarta. Vamos a ver, aquí está. Vladimir Putin, el provocador, Nigel Farage, la sombra líder, Ursula von der Leyen, la mano de hierro, Mike Rutte, el número 8, que es el dulce hablador, la modelo, el modelo rol, que es Giorgia Meloni, Keir Starmer, The Grey Man. Ya saben por qué. Entonces, ahora déjenme ir rápido con ustedes. Espero que por favor no se me hayan estado peleando. Y volvemos con esto. Es importante, pero quiero leer sus comentarios a ver qué están diciendo, A ver, dicen por acá: el esposo de Macron le iba a hacer unos bollitos con esa harina. Ah, caray, si Venezuela está siendo atacada, eso amerita Insomnia Stream al rato, dice Xavier D. Pablo, 1984 no les interesa que hagas, solamente que no hables mal de la narrativa del gobierno. Es el tema, pero... hablando de elecciones, ya viste que Honduras perdió la izquierda, hasta Xiomara acusó de fraude. Bueno, es que estaban en eso, ¿no? La situación donde Donald Trump ha estado presionando muchísimo para que obviamente su hombre, incluso hasta liberaron al expresidente, ¿no? Un bad hombre y demás, y que cuidadito, ¿no? Y se robasen la elección, ¿no? O sea, ya sabemos. Lo mismo de lo que se queja ¿quién era? ¿Marco Rubio o J.D. Vance, no? A J.D. Vance. Cuando a Europa no le gustaban las elecciones, cancelaban, como le hicieron a Rumania, ¿no? Con Groșescu. Bueno, ¿qué pasa acá? Es verdad, esto de Venezuela, quiero ver qué hace Rusia, China, Irán, sí es verdad. ¿A poco ya empezó? Hace ratito busqué. A ver, vamos a ver.
ver. Pues no he visto. Vamos a ver. Hay tendencia de urgente, pero no aparece nada de lo de Venezuela. ¿Dónde lo vieron, amigos? O sea, han habido vuelos, sobrevuelos y esto, pero que haya habido un ataque. En Honduras está fuerte la cuestión, las protestas. A ver. Mira, el último truth de Trump. Son los párrafos. Exercising the cognitive test, bla 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 bla. La sedición. Bueno. Miren, vamos a ver esto rápido de Trump. Pero no está pasando nada ahorita de momento en el caso de Venezuela, ¿eh? No ha habido nada. Hace 9 horas, un FA-18 Super Hornet que sobrevolaba, pero nada más, ¿eh? ¿Sí, no? Miren acá, vamos a ir. Aquí está. Espérenme. Ahí está. Voy, amigos. Aquí está. Aquí está y aquí está. Miren esto. Nunca ha habido un presidente que haya trabajado tan duro como yo, ¿no? Y vean sus escritos tan largos que se echa. De repente que hasta le hacen el meme. Y así de todo así y en chiquititito para que saliese. Bueno, ¿qué pasa? Mis horas son las más largas, mis resultados están entre los mejores. He detenido 8 guerras, salvado millones de vidas en el proceso. Ojo, ¿por qué viene esto? Por todo lo que acabamos de ver. Tratan de hacerlo como si estuviese loco, ¿no? Ya están tratando de evitar que siga adelante en este camino de abandonar el proyecto ucraniano. Ya está todo el Deep State, está completamente deschavetado. He creado la mayor economía de la historia de nuestro país. He traído negocios de vuelta a Estados Unidos a niveles nunca antes vistos. He construido nuestras fuerzas armadas. He implementado las mayores recortes de impuestos y regulaciones de la historia. He cerrado nuestra peligrosa frontera sur cuando las administraciones anteriores no pudieron hacerlo. He creado un aura alrededor de los Estados Unidos de América que ha llevado a todos los países del mundo a respetarnos más que nunca. Y además de todo esto, me esfuerzo por hacer exámenes médicos largos, exhaustivos y muy aburridos en el Great Walter Reed National Military Medical Center, visto y supervisado por los mejores médicos, todos los cuales me han dado calificaciones perfectas. Algunos incluso han dicho que nunca han visto resultados tan contundentes. Hago estas pruebas porque se lo debo a nuestro país, y además del examen médico he hecho algo que ningún otro presidente ha hecho en 3 ocasiones distintas. La última fue recientemente. Me presenté al llamado examen cognitivo, algo que pocas personas pudiesen hacer con éxito, e incluyendo a quienes trabajan en The New York Times. Los aprobé con éxito en los 3 frentes. Un gran número de médicos y expertos, la mayoría de los cuales no conozco, me han dicho que pocas personas han logrado aprobar este examen, y de hecho la mayoría lo hace muy mal, por lo que muchos otros presidentes han decidido no presentarlo. Y a pesar de todo esto, el tiempo y el trabajo que requiere The New York Times y algunos otros lo que prefieren es fingir que estoy perdiendo el ritmo y que tal vez no soy tan agudo como antes, o que tenga mala salud, sabiendo que no es cierto y que trabajo muy duro, probablemente más duro que nunca, ¿no? Porque ¿qué decían de Joe Biden? Es agudo como una tachuela, ¿no? Así, y decían, estaba súper bien, y cuando tú lo veías, era un cadáver andante, literal. Y así, sabré cuando estoy perdiendo el ritmo, pero no es ahora. Después de todo el trabajo que he realizado con exámenes médicos, exámenes cognitivos y todo lo demás, creo que es sedicioso, incluso traidor, que el New York Times y otros publiquen constantemente reportajes falsos para difamar y denigrar al presidente de los Estados Unidos. O sea, ojo, vean las palabras: sedición, traición, que escriban y lo pone así. Ya no es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América,
es un llamado de atención fuertísimo de Donald Trump. Son verdaderos enemigos del pueblo, deberíamos de hacer algo al respecto. Han informado incorrectamente sobre todos mis resultados electorales y de hecho se vieron obligados a disculparse por gran parte de lo que escribieron. Lo mejor que le pudiese pasar a este país sería que el New York Times dejara de publicarse, ya que es una fuente de información horrible, parcial y mentirosa. Gracias por su atención en este asunto. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, ¿no? Fuertísimas palabras de Donald Trump, ¿no? Miren esto. Los eurócratas hicieron que Europa una trágicamente irrelevante. Poder solamente respeta a la influencia. Tú no tienes ninguna MERS. Europa pasó años moralizando desde una posición de vacío. Ahora le dices a Washington que es inaceptable. Berlín no tiene las cartas, ni energía, ni soberanía, ni un asiento en la mesa. ¿Qué tienes? Un ajuste de cuentas casi bíblico para ti y para tus compañeros eurócratas por traición y esta eliminación de Europa, ¿no? Y sí, mientras que esta campaña de guerra híbrida de Rusia contra Europa se intensifica, bombardeando redes ferroviarias en Polonia, intentos de actos de bad hombres a bordo de aviones de carga y continuos vuelos de drones no identificados sobre bases militares de infraestructura crítica de Dinamarca, Francia y Alemania, este comité militar de la OTAN ha mantenido discusiones secretas, comenzando a considerar ataques militares preventivos. Ojo, Austin Defender lo publica el día de hoy. Ya veíamos antes este tema de que ataques preventivos que ya están sucediendo contra la flota en la sombra de Rusia, donde Rusia les dijo: maestros, si continúan con esto, adiós mar para Ucrania, ¿no? Adiós Odessa. Y sale Donald Trump a decir: ¿sabes qué? Ya, se acabó. Los europeos son estos, son tal. Zelensky ya no es una democracia, llamen a elecciones. Y esto quiere decir entonces que estamos a punto de ver una bandera falsa, puede ser, para disuadir una mayor escalada por parte de Rusia que pudiese conducir a una posible guerra a gran escala con la OTAN, según Financial Times, ¿no? Y es cuando te pones a pensar, oye, ¿cómo atacar a alguien va a disuadir de que no se defienda, ¿no? O sea, bien, incluso el Ministerio de la Defensa del Reino Unido ha anunciado que un militar británico se fue de este mundo esta mañana 9 de diciembre en Ucrania, después de resultar herido en un trágico accidente mientras observaba a las fuerzas ucranianas probando una nueva capacidad defensiva, lejos de la línea del frente en el este de Ucrania, ¿no? O sea, ya están, ¿no? Y vean esto que es interesante. Mira, asumimos que no había dinero disponible debido al cierre. Ya lo habían tenido en cuenta. El dinero ya estaba reservado. ¿Y para qué? Mira, esto es brutal. Este comisario de la industria de la Unión Europea el mes pasado, vean lo que dice. El mes pasado tenía previsto viajar a Brasil para hablar sobre una mina de tierras raras. 3 días antes nos dijeron que los estadounidenses ya habían llegado y habían puesto dinero sobre la mesa, ¿no? Ahí está, money on the table. Y bueno, literalmente tienen la producción hasta 2030. Ya la compraron. Amigos, se les adelantaron ya los europeos, pues como han quedado, ¿no? Y empiezan los rumores. Ok, hay rumores que Reino Unido, Alemania, Francia han amenazado con liquidar las reservas oficiales de bonos del Tesoro estadounidense según esta opción nuclear que ellos están llamando. ¿Qué dice? Bueno, si Trump llega a un acuerdo sobre el caso con Putin, ¿no? Ucrania, para poner fin a esta guerra contra intereses europeos, de ser cierto, revelaría lo ingenuos que son Starmer, Macron y Merz. Una vez más, están subestimando enormemente lo que es práctico o legal. Seamos racionales por su parte. 1. Estas tenencias totales de los bonos del Tesoro estadounidense como reservas de divisas por parte de este Banco de Inglaterra, el de Francia o la Bundesbank alemán suman aproximadamente 550 mil millones de dólares en total. De los 1.350 mil millones de dólares en bonos del Tesoro que poseen los 3 estados, no pueden ordenar su liquidación de las tenencias en bancos comerciales. La principal forma de este margen global y la garantía de los repos que mantienen a Europa con liquidez en los mercados de capitales globales. 2. Estas tenencias de los 3 bancos centrales representan solamente el 1.43% del total de 38.45 billones de dólares de deuda estadounidense, es decir, un 70avo. 3.
Estados Unidos pueden absorber el impacto mucho mejor que con una venta de bonos del Estado, bonos alemanes, bonos del Tesoro como represalia, y el potencial del retroceso de las tasas y la volatilidad europea es enorme. 4. Los líderes estatales carecen de autoridad para ordenar a sus bancos centrales que liquiden activos de reservas en divisas. Esto no se trata de sus bonos, sino de los activos de los bancos centrales o de lo que las leyes le otorgue independencia sobre políticas monetarias y de reservas, como una opción fundamental de esas economías modernas. Así que yo no veo un gesto de activos de un banco central aceptando una orden de liquidación ni la intervención estatal en políticas de gestión de activos, a menos que se impongan sanciones explícitas de desinversión a Estados Unidos. Y 5. Estos 550 mil millones de dólares no pueden venderse de una sola vez, ya que ningún operador estadounidense se encargaría de esta liquidación por temor a enfadar a la Reserva Federal de Nueva York y a la ínfima liquidez y capacidad para operar a futuro en este mercado actual de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es enormemente concentrado e ilíquido. Es decir, este fracaso de Silicon Valley Bank en liquidar sus reservas de bonos del Tesoro desencadenó incluso una crisis masiva en marzo de 2023. Y al igual que esta amenaza de expropiación por parte de la Unión Europea de las reservas oficiales del Banco Central de la Federación Rusa en previsión de que Trump devolviese los activos a Rusia, siempre es inevitable cuando termina la guerra. Los líderes europeos han mostrado una comprensión fundamentalmente errónea del mundo y su influencia dentro de él, ¿no? Ya está. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, también esto. Adiós dólar. Banco Central Europeo afirma, porque esto es otra parte, es probable que el sistema monetario internacional se tenga que alejar del dólar y que se convierta en una constelación de varias monedas globales coexistentes. Ojo con esto. Estos son palabras mayores. Fuera del tema de estos bonos del Tesoro, por lo menos ya el plan ya está. Europa está fúrica. Europa está dolida. El sistema financiero multipolar es inevitable y los estadounidenses necesitan repensar su futuro, ¿no? Así, este sistema monetario internacional probablemente se va a alejar del dólar hacia la constelación de varias monedas globales coexistentes. Esto lo dice Fabio Panetta, que es el miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, porque si bien este dólar seguirá siendo una moneda clave, el mundo puede derivar gradualmente hacia la configuración más multipolar. Este cambio va a generar la mayor diversificación para ampliar la volatilidad y el riesgo de contagio si es que falla la coordinación. Él preside este Banco de Italia, afirma que la buena gobernanza es clave para gestionar este tipo de riesgos. Añade que los pilares de estabilidad monetaria seguirán siendo la autoridad del Estado y la independencia de los bancos centrales. Y ahí está, participación de las divisas más negociadas en 2025, dólar, ¿no? Ahí está. Amigos, ya están. ¿Qué viene con el BIS? El Banco de Pagos Internacionales, publicada en su encuesta trienal septiembre, mostraba que el dólar estadounidense seguía dominando mercados cambiarios mundiales y está presente en el 89.2% de todas las transacciones frente al 88.4% de 2022. La participación del euro cayó el 28.9% desde el 30.6% que tenía, mientras que la participación del yen japonés se mantuvo prácticamente estable en 16.8%. Europa está trabajando para reforzar esta autonomía estratégica, incluyendo permitir que el euro vaya a desempeñar un papel más global, y el bloque ha mejorado sus pagos transfronterizos, reforzando mecanismos para respaldar la liquidez. Trabajo para aumentar la digitalización en su infraestructura financiera. Sí, ¿quién va a querer esto cuando lo que estamos viendo es, por ejemplo, la cuestión que, oye, ese euro digital con tus medidas de censura, la cuestión donde literalmente le has apagado a personas la capacidad de tener banca? ¿Por qué? Por tus opiniones políticas o ideológicas, ¿no? ¿Tú crees que el mundo, con todo esto incluso que le están haciendo a los rusos, para decir vamos a comprar euro digital? Es imposible, ¿no? ¿Qué han hecho? Porque también lo que decía Vladimir Putin, Rusia no es responsable de su sufrimiento, ¿no? ¿Qué dicen los occidentales? Miren esto.
Quiero que los ciudadanos de a pie de países occidentales me escuchen. Ahora intentan convencerlos insistentemente que todas sus dificultades son el resultado de algunas acciones hostiles de Rusia, de que deben de pagar de su propio bolsillo en la lucha contra esta mítica amenaza rusa. No, porque ¿qué le dicen a los alemanes, a los ingleses? Que entonces, si no podemos congelar esto, tenemos que entonces emitir deuda, tenemos que recortar seguridad social, tenemos que... O sea, ¿cómo? Todo esto es mentira y la verdad es que los problemas actuales a los que se enfrentan millones de personas en Occidente son el resultado de muchos años de acciones de las élites gobernantes de sus estados, de sus errores, su miopía y sus ambiciones. Esta élite no piensa en cómo mejorar la vida de los ciudadanos de los países occidentales. Están obsesionados con sus intereses creados y superbeneficios. Así lo demuestran datos de organizaciones internacionales que indican directamente que los problemas sociales en los últimos años, incluso en principales países occidentales, no han hecho más que empeorar. La desigualdad, la brecha entre pobres y ricos, conflictos raciales y nacionales van en aumento. Este mito de una sociedad del bienestar occidental, de los llamados 1.000 millones de euros, se desmorona. Y repito, hoy todo el planeta tiene que pagar por las ambiciones de Occidente, por sus intentos de mantener su esquivo dominio por todos los medios, ¿no? Fuertísimo lo que comenta por ahí.